¿Cómo ha ido la parte de dentosofía? Depende de quién es dura, ¿eh? Es dura porque Bueno, realmente es ¿qué me están container, no? ¿Qué me están contando esa gente? Pero bueno, la idea es que sepáis que eso está ahí, básicamente. Que sepáis que existe. Que sepáis que hay odontólogos que están trabajando de esa manera. Ya es un primer input para alguno de vosotros. Quizás para otras es un segundo input, ¿no? Y está ahí, y si en algún momento la cosa yo qué sé, recibéis otro input, igual en algún momento deriváis hacia allí, ¿no? Pero de momento lo conocéis. Yo creo que está bien conocer. También a veces hay pacientes que os preguntan cosas y cada vez se oye hablar, por ejemplo, más de la antroposofía, y si uno no tiene ni idea, dice, hostia, es que no tengo ni idea de qué es, de qué va, ¿no? Y el hecho al menos de saber de qué te está hablando tu paciente ya es mucho. Yo Y conocía, yo conocía Dentosofía, de hecho algún aparato he puesto, pero reconozco que todo lo que engloba el pensamiento de Dentosofía me ha pillado un poco fuera, pero es interesante, sí. sí, sí, es que pasa eso, que a veces oímos hablar, alguien nos cuenta Sí, o hacemos un curso breve y tal y empezamos, ¿no? Y ellas lo que os dicen es que hay mucha historia detrás, ¿no? Que no solo poner unos aparatos, corregir sí, sí, sí. y eso, ¿no? Bueno, bien, pues ahí vamos subando, ¿eh? Juntamente también con la clase de ayer de Josep Pérez, que no sé si la conocíais, el síndrome del CAT. Es súper interesante. El CAT, mira, el CAT es algo que está tan frecuente en tanta gente y yo es que he tenido muchos pacientes con dolor cervical, con ansiedad, con dolor lumbar también, y era un CAT. Y además es que es tan fácil diagnosticarlo, es poner el dedo y pinchar ahí con procaína, o sea, pinchar en el fondo de saco, simplemente en el fondo de saco con procaína, y puedes ver inmediatamente una liberación muchas veces, una liberación del dolor de cabeza, de la cervical, de las lumbares, de las piernas. Es impresionante. Y es tan fácil, y hay gente a veces que lleva tantos años con un dolor que les han dado tanta medicación y era simplemente un CAT y el diagnóstico es simplemente inyectar un anestésico local para ver si al liberarse, boom, hay una mejoría de los síntomas, ¿no? De los síntomas no ahí, sino a distancia. Y la verdad es que también la clase de Emilio también te abre una historia. O sea, también yo que trabajo con odontólogos lo he visto muchas veces simplemente el hecho de respirar, de cómo colocas la lengua, cómo respiras, y dices, Dios mío, algo tan elemental. Y cómo hay gente que cambia la cara incluso, ¿no? Es impresionante. Sí, sí. Bueno, bueno, por cierto, mañana tengo hora contigo. sí. Bueno, pues a ver qué pasa. ¿La otra vez te fue bien? Sí, sí, Vale, sí, sí, aquí estás, ¿no? aquí estoy. Bueno, pues nada, ahora lo que os voy a explicar es la liberación facial, ¿no? Que podéis aplicar, podéis tenerla presente siempre, siempre la podéis tener presente. Pongáis un implante, pongáis una ortodoncia, pongáis una placa, una vía, hagáis lo que hagáis. Si vosotros hacéis una liberación miofacial, una liberación facial de ese paciente en el área en la que podáis, os va a ir mejor, ¿no? Es decir, si hacéis una cirugía o una simple extracción a alguien, pero liberáis antes y después, es que la extracción ya es diferente. La misma extracción es diferente. No es lo mismo, por ejemplo, hacer una extracción o hacer un tratamiento ortodóntico o el que sea en un paciente que tiene las fascias tensas que un paciente que tiene las fascias relajadas. Que cuando estás trabajando en boca es diferente. Y la respuesta también, el postoperatorio o el posttratamiento es muy diferente. Lo veo, por ejemplo, cuando a alguien le colocan una ortodoncia, que el día que le ponen o le hacen el cambio de aparato o el Invisalign, por ejemplo, esa persona habitualmente, boom, fácilmente le viene una tensión, un dolor de cabeza, un dolor en la boca y tal, y dices, no, no, hay que aguantar o tómate un ibuprofeno, ¿no? Es por Dios, es que lo que hay que hacer es esa tensión que genera tanto la cirugía como cualquier tratamiento, ¿no? Ortodóntico y tal, es si lo que tú pones genera una tensión, pues simplemente libérala por otro lado.
y ya está, y es súper fácil y rápido. Bueno, Sueli, cierro tu micro porque se oye como un... Perdón, sí. No, ya está, es que se oye el aire de fondo y tal, pero qué bien donde estás, cuántas flores, ¿eh? Súper agradable el lugar. Sí, sí. Bueno, pues os voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, pues os voy a explicar la liberación miofascial desde la perspectiva de la odontología, para que la utilicéis en vuestra práctica, pero diaria, o sea, en cada paciente esto se puede utilizar. Tenemos que recordar que el sistema nervioso, tanto su parte sensitiva como su parte motora, está integrada y conectada con el sistema nervioso vegetativo o autónomo, y que en este sistema nervioso vegetativo hay lo que se conoce el arco reflejo simpático, es decir, cuando hay una estimulación de los nociceptores simpáticos o también parasimpáticos, se produce un reflejo que va a repercutir a nivel de estructuras internas y también periféricas, sobre todo pues, a nivel facial y cutáneo y muscular. Además, hay un reflejo que es psicosomático, es decir, cuando yo bruxo, por ejemplo, pero es de causa emocional, o cuando yo tenso, aunque no esté bruxando, pero sí que igual incluso puedo modificar mi oclusión debido a la tensión que estoy teniendo, puede haber tanto una causa física como una causa emocional, que además es que es imposible separar lo físico de lo emocional, ¿no? Pero bueno, el desencadenante puede ir por ambos lados. Y el tejido conectivo sería la base de lo que se conoce como todo el sistema fascial. Pero el tejido conectivo y el sistema fascial están inervados por el sistema nervioso autónomo también, de manera que cuando se mueve uno va desencadenando la reacción de todo el resto, porque es imposible de separar uno de otro. En terapia neural utilizamos la definición de segmento mucho más allá de lo que se conoce en medicina o en odontología convencional. A veces que para la medicina convencional segmento sería pues aquellos tejidos de piel, músculo, hueso, ¿no? El dermatoma, miotoma y todo esto que están relacionados con un mismo segmento medular. Pero en cambio en terapia neural, como nosotros incluimos el sistema nervioso autónomo dentro del segmento, no podemos seguir la linealidad que se sigue en la medicina convencional, que sobre todo tienen en cuenta pues, más el sistema nervioso motor y sensitivo, ¿no? Entonces, al incluir el sistema nervioso vegetativo, que es una realidad, es decir, excluirlo es salir de la realidad simplemente para que te cuadre todo más en una linealidad, pues el segmento ya se pierde y tenemos que tener una visión un poquito más amplia, ¿no? En el caso de la boca es ya así de entrada, es decir, cuando nosotros vemos desde la perspectiva del trigémino, pues el trigémino es que se refleja en toda la cara, cráneo, cuello y más allá, ¿no? Pero reflejo directo se refleja mucho en cervical, en todo cráneo y cara, evidentemente. Pero recordar que hay ese concepto de segmento en el que incluye diferentes tejidos que están conectados con el mismo arco reflejo simpático. Esto es fundamental, ya veréis por qué. En una metámera de médula espinal, pues vemos que las fibras simpáticas salen de médula espinal y a través de la raíz anterior hacen sinapsis con la segunda neurona simpática que está en el ganglio simpático y a partir de ahí va pues, al órgano target, ¿no? Al órgano diana. Pero en ocasiones la fibra simpática, a diferencia, ya os digo, del sensitivo y el motor, una fibra sensitiva motora, a veces hace dianas, pero voy a poner el puntero,
A veces hace sinapsis en el ganglio superior o en el ganglio inferior, ¿no? De manera que, como os he dicho, no sigue una distribución lineal como sensitivo del motor. Pero es que a veces ni siquiera hace sinapsis en un ganglio simpático de la cadena simpática, sino que hace sinapsis en un ganglio visceral. Si hace sinapsis en un ganglio visceral, evidentemente ya es imposible seguirlo desde la linealidad, porque entonces de allí ya tiene una amplia red de salida de fibras que van a inervar pues, cantidad de tejidos, ¿no? Y sobre todo vísceras. Bien, ya Head y Mackenzie hablaron de un reflejo cutáneo y muscular cuando hay una irritación de una víscera. Aquí, en ese dibujito del libro de Lawrence Fisher, te dibuja un hígado, pero en lugar de un hígado, ponle otro órgano, como puede ser un diente. Es decir, cuando yo tengo un órgano, incluido un diente, que recibe un estímulo, ese estímulo pues, es transmitido por la vía simpática y se va a reflejar en piel, en fascia, en músculo, es decir, en tejidos periféricos. Entonces, esto es lo que se conoce como un arco reflejo neural. Y la boca también lo tiene, cualquier órgano como el diente también va a tener su parte de la piel y del músculo del cráneo donde estará proyectando esa irritación de ese diente. De manera, yo lo he visto infinidad de veces, pacientes que igual vienen después de una extracción o que tienen una infección en boca o lo que sea y igual no pueden ni abrir la boca o está súper doloroso ese diente, ¿no? O por ejemplo por una extracción o porque le han puesto 7 implantes. Entonces vienen y yo lo primero que hago es buscar puntos. ¿Ver? Aquí buscamos puntos en piel y en músculo, ¿no? En la zona del temporal, del músculo temporal, de la fascia, de piel, buscas, tocas, o en la zona de maseteros, en la zona submandibular, y ahí donde encuentras esos puntos de dolor o bien de tensión muscular, pinchas subcutáneo, pinchas, haces simplemente un pinchacito subcutáneo, le pones un poquito de procaína al 0,5 al 1% y habitualmente ya mejora el dolor del diente y pueden abrir más la boca, por ejemplo, ¿no? Es algo realmente impresionante cuando lo ves, ese cambio tan rápido. Pues porque actúa por vía neural, no actúa por vía química. No necesitas que el químico que tú estás inyectando haga un efecto, no, es por vía neural. Igual que si tú estimulas un diente para saber si tiene vitalidad, el paciente lo nota enseguida, ¿verdad? Porque va a actuar por estimulación de una fibra nerviosa. De la misma manera, cuando tú quitas irritación de un arco reflejo neural, pues la mejoría puede ser inmediata. Entonces, de la misma manera que hay el reflejo viscerocutáneo, también hay el reflejo cutivisceral. Entonces, cuando tú inyectas en piel o en músculo, pongamos que en vez de ser un músculo del brazo es de cráneo, la respuesta también puede ser inmediata. La fascia es una vaina, una lámina o cualquier otro agregado disecable de tejido conectivo y que se forma debajo de la piel para unir, cubrir y separar músculos y otros órganos internos. Entonces, lo que se conoce como fascia, como tal, es la envoltura muscular. Esto sería lo que anatómicamente se conoce como fascia. Ahora bien, llevamos ya un tiempo que se habla de fascias a todo tejido conectivo que forma esas láminas que ya no solo cubren músculos, sino también llamamos fascia últimamente al tejido conectivo que también cubre hueso, arteria, vena, ligamento, nervio, encía, ¿no? Es decir, el tejido conectivo que está rodeando todas estas estructuras y que está conectada entre ellas, es decir, no son paquetes de tejido conectivo aislados entre ellos, no, es una continuidad. El sistema fascial es un continuo permanente tridimensional que lo que hace es ir conectando todos los tejidos entre sí desde un punto de vista mecánico y también desde un punto de vista nervioso, porque la fascia también tiene una inervación y transmite también impulsos, tanto mecánicos como los impulsos que llegan por vía nerviosa. Fijaros, aquí tenemos una arteria, cualquier arteria, podría ser cualquier arteria. Y lo que vemos en la arteria es que el tejido conectivo se infiltra en todas las capas de la arteria y forma parte pues, de la adventicia, forma parte de la capa muscular,
forma parte también de cualquier capa arterial o venosa, ¿no? En este caso podemos ver un músculo, aquí tendríamos el tejido conectivo de color blanco y veis que no solo rodea el músculo, sino que también rodea los haces musculares y rodea las fibras. De manera que el tejido conectivo va penetrando por dentro del músculo y lo hace porque tiene una función, no lo hace porque sí, lo hace porque va a tener una función todo el tejido conectivo dentro del músculo, de manera que es imposible de separar el tejido conectivo del tejido de las fibras musculares. Por eso tendríamos que, no podemos ya hablar de fascias y de músculos, es miofascia, porque es que es imposible separar todo esto, ¿no? De la misma manera con un vaso, de la misma manera que un vaso. O aquí que tenemos el tejido adiposo. Fijaros, aquí el tejido conectivo se ve de color amarillo y está rodeando y conectando los adipocitos entre ellos. De manera que es imposible también ir separando cada adipocito del tejido conectivo. ¿Por qué el tejido conectivo penetra y conecta los adipocitos entre ellos? Bueno, pues porque tiene una función y los conecta con el sistema vascular y muscular y nervioso de todo su entorno. O sea, el tejido conectivo está conectando continuamente todos los demás tejidos. Fijaros, aquí vemos un nervio y tenemos una gran capa de tejido conectivo, una gran fase alrededor del nervio, pero también alrededor de un fascículo y también alrededor de cualquier fibra nerviosa, alrededor de una fibra nerviosa, ¿no? En forma de epineuro, perineuro y endoneuro, pero todo eso es tejido conectivo. Un tejido conectivo, fijaros que también está vascularizado. Y fijaros, aquí tenemos un músculo, pero nos recuerda al nervio, ¿verdad? Es algo parecido. Tenemos el tejido conectivo, la fascia que rodea el músculo, que rodea el fascículo, que rodea la fibra muscular y también podemos ver dentro del músculo fibras nerviosas que también estarán rodeadas de tejido conectivo, vasos que también estarán rodeados de tejido conectivo. Y esto lo cuento porque tenemos que cambiar un poquito esa manera de pensar que un nervio, no, el nervio está mal, pero el ligamento está bien. Pero si tú no puedes separar el ligamento del nervio. No, yo he matado un nervio, pero el resto está bien. No, si tú has matado un nervio, todos los tejidos van a reaccionar, porque es que el nervio no está aislado del resto, ¿no? Si hay un problema en una encía, si hay una piorrea, si hay una úlcera en algún lugar o si hay una retracción, no es la encía la que está mal, es que es la encía, el vaso, el nervio, el músculo, y no solo de ahí, sino de todo el entorno, ¿no? Es decir, que no hay ningún tejido que tú puedas separarlo del resto, ¿eh? Entonces, tenemos que dejar de ver a veces un tejido de un modo aislado, como si la patología fuera de ese tejido y no de todo el contexto, ¿no? De todos los órganos, aunque tú no lo veas, también está afectado. El sistema facial interpreta también y rodea todos los órganos, músculos, huesos, fibras nerviosas, dota al cuerpo de una estructura funcional y proporciona un entorno que permite a todos los sistemas corporales funcionar de modo integrado. Es decir, el sistema facial lo que permite también es esa integración a la hora de funcionar el cuerpo. Nosotros podemos ver los músculos, cómo funcionan de manera integrada en la boca, ¿no? Por ejemplo, o todo el aparato estomatognático, pero es que el tejido conectivo también conecta todo eso y con el resto, o sea, más allá de la boca. Debido a todo la respuesta del sistema facial, que es un continuo, cuando nosotros masticamos, estamos moviendo no solo la boca, sino todo el cuerpo. Bien. Aquí tendríamos un nervio, por ejemplo. Este es el nervio ciático. En este caso vemos el tejido conectivo de color rosa y fijaros cómo no solo rodea el nervio, sino cómo el tejido conectivo va rodeando los axones. Aquí tenemos la mielina de color amarillo, el axón, la fibra nerviosa de color azul y cómo el tejido conectivo va penetrando. Va penetrando porque tiene una función dentro del hueso, dentro del nervio, dentro del músculo, dentro del vaso. Pero no solo ahí, sino porque interconecta todos estos tejidos entre ellos. Bien, el tejido conectivo, además, lo que va a hacer es transmitir impulsos mecánicos. El tejido conectivo transmite impulsos mecánicos que se transmiten mediante lo que se conoce como mecanotransducción y que cuando llega a la célula va a activar a las proteínas mecanosensibles y a proteínas como la laminina y otras proteínas de la membrana
que van a responder a esos estímulos mecánicos y lo van a transmitir también a los microfilamentos, al citoesqueleto de la célula, que va a provocar también cambios a nivel nuclear, ¿no? O sea, a nivel del núcleo de la célula, cambios en la síntesis de proteínas, por ejemplo. Es decir, que los estímulos mecánicos se van a transmitir a través del sistema facial y a través de microfilamentos extracelulares que van a repercutir a nivel intracelular y que van a repercutir a nivel intranuclear. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros cuando hacemos una actuación mecánica en boca, va a repercutir, pero no solo en la boca, sino más allá de la boca a través de la mecanotransducción. Bien, bueno, aquí tenemos pues la laminina y también las integrinas, que serían, hay más, pero serían pues como las proteínas estas que van a transmitir el impulso mecánico. Aunque aquí también cabría mencionar a Pataputian, que fue el premio Nobel del año pasado, bueno, el reciente premio Nobel, y que él hablaba de unos receptores que eran también los que transmitían los impulsos mecánicos, pero explicó también fisiológicamente cómo esto se daba, ¿no? Y es decir, que es algo que está es algo muy actual estudiar cómo los impulsos mecánicos afectan a las células. Se sigue investigando mucho en esto. Bien, aquí tenemos un hueso como es la pelvis, pero podría ser también el cráneo, podría ser mandíbula, ¿no? Podría ser cualquier hueso, sobre todo uno como pelvis o como cráneo y mandíbula, en el que vemos que tiene una forma, hay una forma precisamente para dar función, para mantener la función, ¿no? Por la que ha sido diseñada. Pero si lo comparamos con esta cúpula donde está sentado este señor, si nosotros cambiamos alguna pieza de esta cúpula, igual el señor se cae. Es decir, la cúpula está hecha con un material muy, muy frágil y no es sólida esa cúpula. Está vacía, pero resiste el peso de este señor. Ahora bien, si yo cambio un poco, si modifico un poco la forma o quito un elemento de esta cúpula, igual solo con quitar un palo, ¡pam!, el señor se cae, ¿no? Esto sería lo que se conoce como tensegridad, es decir, tensegridad sería ese conjunto de fuerzas, de presión, tensión, compresión, con unos puntos críticos que serían las articulaciones entre huesos, que dan forma a la estructura, ¿no?, craneal y bucal y tal, y nariz y todo eso le dan forma, pero también le confieren una función, y en el momento que nosotros modificamos una parte de esa estructura, por poco que sea, toda la estructura ve cambiada su tensegridad, de manera que igual no puede hacer la función igual como lo hacía o no puede resistir lo que resistía antes. No tiene que ser un gran cambio, a veces es un pequeño cambio, pero puede ser suficiente para cambiar completamente su tensegridad. En este modelo de tensegridad que hicieron en ese estudio, es muy interesante para entender la importancia de lo que estamos diciendo. Dicen que las tensegridades de las estructuras biológicas tienen propiedades viscoelásticas que se comportan de manera impredecible debido a una relación no lineal entre tensiones y deformaciones. Es decir, esto está continuamente adaptándose a la tensión que hay en el momento y a las necesidades del momento. Ellos hicieron un modelo y lo que fue pues, bueno, acercarlo lo máximo a la realidad y por lo que se conoce, cuando el cráneo se va formando en un embrión, ¿no?, ese cráneo se va formando también en función de las necesidades de la expansión del cerebro. Es decir, el cerebro, a medida que va creciendo en fase fetal, va dando unas señales mecánicas también a todos los huesos del cráneo y los huesos del cráneo se van adaptando a las necesidades de expansión del cerebro, pero también están en contacto con otras necesidades, otras tensiones que les llevan, de manera que hay un equilibrio en el crecimiento y en la modelación del cráneo, no solo al cerebro, sino también pues, a meninges que transmiten la expansión del cerebro, pero también a otro tipo de tensiones que le llega la información. Y en ese equilibrio al final se forma lo que se forma por un equilibrio entre todo este juego de tensiones que se dan.
Y esto va continuándose a lo largo del crecimiento del feto y también después. Es decir, nosotros continuamente tenemos que mantener un equilibrio entre todas las fuerzas y tensiones que se dan en boca, cráneo y el resto del cuerpo. Es decir, que las tensiones acaban influyendo en la forma de la estructura final. Por lo tanto, como decían los autores, un cambio en cualquier elemento de tensión o compresión hace que la forma total de la estructura se altere o distorsione, y a través de la tensión recíproca se distribuyen las tensiones a todos los demás puntos de unión. Pero esto es así también después del nacimiento. Por esto es muy importante cualquier función que no sea correcta, ¿no? Ya empezamos, como os explicó Irina, desde el amamantamiento, desde el chupete, desde el comer un tipo de alimentos u otros, desde el dormir siempre de un mismo lado, el apoyar la cara cuando yo que sé, estoy comiendo, hablando, lo que sea. Es decir, cualquier tensión o presión que nosotros pongamos en la estructura, pues puede repercutir en la forma, ¿no? Y estas fascias van a mantener, ¿no?, esa conexión entre boca, espera que voy a poner aquí para que vaya saliendo. Bueno, ahora no puedo. Bueno, espero que no lleguen muchos mensajes porque si no iréis oyendo, si no salgo un momento del PowerPoint, lo desconecto todo y vuelvo a empezar. Espero que no lleguen más. Entonces irá afectando toda la tensión que nos llegue a través de un músculo, a través de una fascia o el nervio, ¿no?, que tiene algún tipo de irritación, va a provocar una tensión del músculo, de la fascia, y va a repercutir en el resto de estructura. Y como podemos ver aquí, pues una fascia que está en un músculo periférico, pues va a continuarse también con la fascia del órgano, con la fascia del vaso, con la fascia del hueso y también al revés, ¿no? Es decir, si hay un órgano que puede ser un riñón, un intestino o un diente, tiene algún tipo de irritación, algún tipo de infección, algún tipo de presión, entonces también lo va a transmitir a nivel externo, y desde la parte externa yo puedo influir sobre el órgano. Esto es un poco lo que tenemos que aprovechar. Bien, explicado todo esto, también tenemos que incorporar ahí lo que sucede a nivel emocional. Hay cantidad de literatura médica que nos explica cómo el sistema nervioso autónomo hace de puente entre las emociones y el resto del organismo. Entonces, si nosotros vemos que hay algún tipo de afectación emocional, pues evidentemente a través del sistema nervioso autónomo esto puede repercutir en un bruxismo, puede repercutir en alguna lesión a nivel de mucosa, puede repercutir en la función, en el tragar, en el salivar, puede repercutir en el tipo de saliva que yo tengo, en la cantidad de saliva, puede repercutir en la vascularización de los tejidos y bueno, todo esto la verdad es que también está bastante estudiado y explicado. Es decir, fijaros, ¿no?, en esta publicación donde además explican cómo, a ver, si la pluma, póntelo así, cómo cuando hay un traumatismo emocional o físico, ¿no?, habitualmente hay un aumento del tono simpático. El aumento del tono simpático provoca un aumento de la inflamación también y provoca también una disminución de la microcirculación. Es decir, cualquier simpaticotonía debido a un estrés, por ejemplo, a un estado de ansiedad, pues afectará también al tono muscular, pero también a la salivación y también a la circulación, a la perfusión del órgano. Bien, entonces el daño físico, la enfermedad, la irritación visceral, el estrés emocional, como hemos dicho, todo esto puede llevar al cuerpo a un desequilibrio, y ese desequilibrio va a hacer que la red facial reaccione, tanto si es por el origen emocional como estrés, ansiedad, como es porque hay una irritación en un diente o en un órgano, en el intestino. Esto va a provocar que la fascia reaccione y se va a tensar, se va a aumentar el tono simpático y se va a tensar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bien, somos, yo no, pero vosotros sois odontólogos
y también tenéis manos no solo para hacer vuestro trabajo que hacéis de odontología, sino también para incorporar la palpación en odontología, ¿no? Es decir, tenéis que incorporar la palpación para ver si hay una tensión en los tejidos de los fondos de saco, incluso en el suelo de la boca. Tenéis que palpar, que es una exploración muy rápida y muy sencilla, pero buscar a ver si hay tensiones, sobre todo lo que son fondos de saco. Y lo ideal también es que palpéis si hay tensiones a nivel temporal, sobre todo a nivel temporal, a nivel parietal, a nivel occipital, a nivel de escalenos, de esternocleidomastoideo, lo que es cráneo, boca y cuello. Solo con eso, solo con esto, estaréis explorando los puntos más frecuentes de tensión en una persona, a nivel facial. Después también los hay pues, a nivel subdiafragmático y a nivel lumbar y tal, pero la mayor parte están aquí. La mayor parte están en la zona de cuello, cabeza y boca. Entonces, si hacéis algo tan sencillo como explorar, como palpar la tensión facial, cuando encontréis esa tensión, si pincháis ahí con un poquito de, nada, unas gotas, no hace falta mucho, con un poquito de anestésico local, vais a liberar no eso, sino eso y lo que se conecta con eso, es decir, a partir de eso. Bien, lo que tienen las fascias también es que acumulan la tensión, ¿no? Es decir, una persona, sabéis perfectamente que puede estar tensando la boca y apretando boca mientras duerme. E incluso, mientras igual no es inconsciente, no lo sabe, igual no hay nada que le estrese, pero sigue apretando la boca, ¿no? O sigue teniendo una tensión en la zona temporal, ATM, sigue manteniendo una tensión. Incluso se va de vacaciones y está con la tensión. ¿Por qué? Porque la fascia, a diferencia del músculo como tal, puede mantener la tensión y además la va acumulando. Yo puedo apretar la boca o relajar la boca a nivel de músculo, pero porque lo hago conscientemente. Pero la fascia no funciona así. La fascia funciona por inervación simpática sobre todo. Y si yo estoy en simpaticotonía, voy tensando la fascia y después la fascia acumula la tensión y la mantiene. Por esto, a veces vemos personas que llevaron ortodoncia, que esto generó, cuando tú pones ortodoncia, estás aplicando una fuerza y la fuerza, el tejido la recibe y por lo tanto reacciona. Siempre que nosotros aplicamos una fuerza, el cuerpo reacciona a la fuerza, ¿no? Sería absurdo pensar que yo aplico una fuerza a un cuerpo y el cuerpo no reacciona y la persona esté viva, claro. Y entonces la fascia va a reaccionar y va a acumular tensión de la que yo le estoy aplicando con la ortodoncia, por ejemplo, o porque tengo una mala oclusión. Bien, entonces puede ser que yo retire la ortodoncia, no le ponga un retenedor, pasen años y mi sistema facial siga acumulando, siga manteniendo la tensión de la ortodoncia que yo llevé hace años. Es decir, cuando yo retiro el aparato, no desaparece la tensión. A ver, habrá personas que al quitar el aparato, si no le pongo retenedor, pues igual van llegando a un equilibrio y van liberando la tensión que tienen acumulada, pero hay personas que no. Y esto lo tenemos muy claro porque hay personas que igual con la ortodoncia empezaron a tener un dolor lumbar o un dolor de rodillas, lo que sea, y vienen y años después persiste el dolor lumbar o el dolor de rodillas que empezó con ortodoncia y ya no llevan ortodoncia ni llevan retenedor. Y cuando yo me encuentro esto en la historia de vida de ese paciente, primero voy a pinchar en boca y en los puntos de tensión que encuentro en el cráneo. Y a veces después de eso, ¡pam!, se va el dolor lumbar o se va el dolor de rodillas, ¿no? Con lo cual haces primero la constatación diagnóstica de que el dolor lumbar o de rodillas le venía de la ortodoncia y después haces el tratamiento de una liberación que estaba acumulada ahí desde hacía años. Esto, ya os digo, cuesta muy poco hacerlo. Lo importante es darse cuenta, sobre todo darse cuenta al hablar con el paciente de esa relación y después palpar esa tensión y pinchar ahí subcutáneo. Es que es muy sencillo lo que se tiene que hacer subcutáneo y liberarlo. Bien, pues ¿qué podemos hacer? Pasamos la mano, por ejemplo, por la boca, por el fondo del saco. Yo pongo el dedo en el fondo del saco y voy desplazando.
Y muchas veces al paciente le resulta doloroso. Hago una mínima presión, hago un poco de presión, ¿eh? Hago un poco de presión y voy desplazando el dedo. Me pongo un guante, ¿eh? Ahí sí que me pongo un guante. Y entonces voy desplazando el dedo y habitualmente cuando yo noto una tensión coincide con que el paciente le duele. Incluso muchas veces el paciente dice, hombre, si me aprietas tanto, claro que me duele. Y tú no estás apretando tanto. Tú haces una presión moderada, suave, moderada, y haces la misma presión a lo largo de todo el surco, ¿de acuerdo? Y en el fondo de saco. Entonces, si en algún lugar tú notas más tensión y al paciente le duele más, no es porque tú estés haciendo más fuerza, porque si no se te pierde ahí todo el sentido de la exploración, sino porque el tejido está más tenso. Y entonces ahí en donde encontramos la tensión, pinchamos y submucoso y liberamos. Y lo mismo si buscamos a nivel craneal. Buscamos y encontramos algún punto a veces que no se mueve nada, sobre todo en la zona de ATM, temporal, occipital o cuello. A veces hay puntos que el tejido está, sobre todo en la zona esta, en la zona temporal ATM y occipital, el tejido está que ni siquiera se mueve. Eso que puedes hacer de mover la piel por encima del cráneo, o sea, hay gente que es que lo tiene súper adherido. Y claro, esto es, por un lado es reflejo de lo que pasa en boca, pero por otro lado también repercute en boca. Y ahí pinchas, nada, solo pones el bisel de la aguja, pinchas subcutáneo, entre piel y hueso. Unas gotitas ahí de procaína al 1% y muchas veces inmediatamente ¡pum!, se libera, se relaja la boca, pero no es un tratamiento sintomático. Yo no hago esto como tratamiento sintomático, sino para liberar una tensión que probablemente estaba ahí acumulada. Y para romper un círculo vicioso. Tensión, aprieto, dolor, tensión, aprieto, dolor. Entonces estoy en un círculo vicioso. Que este círculo vicioso está mantenido por el aumento del tono simpático. La procaína es simpaticolítica, por lo tanto, cuando tú pinchas, estás haciendo una interrupción del simpático, nada, un momento, dura poco esa interrupción del simpático, pero suficiente para romper ese círculo vicioso y que haya una reorganización. Una reorganización. Cuando nosotros, por ejemplo, buscamos puntos en abdomen o en tórax o en espalda, también lo que hacemos es a veces el pliegue rodado, que se llama. Claro, en cabeza o en cara o en cuello es más complicado hacer el pliegue rodado. Que es hacer un pliegue, lo vais desplazando y en el punto, a veces hay un punto de tensión, de dolor, de irritación, y ese punto cuando lo sometéis a la leve presión de un pliegue que lo vais desplazando, ese punto duele. En cabeza, en boca, pues lo que os aconsejo es buscar puntos de tensión y dolor, pero sin apretar. No apretéis mucho, suave, tiene que ser suave. Si una zona está tensa, lo vais a ver aplicando vosotras una exploración suave. Porque si hacéis fuerza, os vais a perder la mayor parte de tensiones. Tiene que ser mediante una exploración suave. Cuando encontráis el punto de tensión y de dolor, simplemente, ya veis, pincháis subcutáneo. Pincháis subcutáneo, un poquito de procaína y ya está. Y habitualmente con eso se libera la fascia. Bien, muchas veces cuando liberamos fascia, cuando liberamos tensión facial, hay una reacción de todo vegetativo. Igual pinchas un puntito en boca, por ejemplo, en el fondo del saco, que hay una gran tensión, o en la zona temporal, y el paciente hace un suspiro. O se oye un peristaltismo. Estad atentos, porque muchas veces se oye el intestino que hace... Cuando se mueve el intestino es una señal parasimpática. El parasimpático es el que se encarga del peristaltismo. Entonces, a veces hay una salivación, un suspiro, una relajación de todo el cuerpo o un aumento del peristaltismo. Entonces, esto nos está diciendo que con el estímulo que hemos dado, el tono simpático ya ha bajado y ha aumentado el tono vagal. Y esto a veces pasa con una simple inyección, con una o con 4 inyecciones. También muchas veces el paciente, después de liberar algunas tensiones faciales, pues tiene una sensación como de globo, de mareo, y no es un mareo, yo le llamo efecto marihuana, que es una sensación de happy, de ostras, me parece como que he bebido un poco o he fumado algo, ¿no? Porque es una sensación... Pero la cabeza está bien, los reflejos están bien, es más bien de ligereza, pero no de atontamiento, ni mucho menos, más bien de ligereza, de flotar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no notan esa tensión que tenían y es como si hubiera soltado las amarras y el globo se pone a flotar, ¿no? Pero
Parece un mareo, pero no es más bien una flotación. Bien, y con esto, pues bueno, lo que hacemos es ayudar al organismo a una mejor perfusión, a una relajación y por lo tanto a que él ponga en marcha su sistema de autoorganización, autorregulación. Bien. Bueno, hay artículos que hablan también de la afectividad y de cómo hacer esa myofascial release, esa liberación miofascial, pero es curioso porque dependiendo de la revista que lees, esto es como las editoriales o los periódicos. Cuando sale un tema, yo que sé, político o deportivo o lo que sea, en función del periódico que tú lees, ya sabes que la editorial va a ir en una línea y la editorial de otro periódico va a ir en una línea completamente contraria para hablar del mismo tema, ¿no? Y pues en medicina pasa lo mismo, es decir, que dependiendo de la revista, pues también ves que van a potenciar los estudios o la interpretación de los estudios hacia un lado o hacia otro lado, ¿no? Bien, pero la verdad es que sí, hay bastantes artículos y estudios pues, que hablan de la liberación miofascial, que pueden hacerse pues, mediante terapias manuales, se puede hacer perfectamente con terapia neural, que además es rapidísima, que es lo que nosotros conocemos, o de otras maneras, y cómo tiene un efecto tanto a nivel de dolor como a nivel de ansiedad, de la calidad del sueño, a nivel de la depresión, de la inflamación. Y no solo de pacientes con fibromialgia, cualquier paciente. Pero bueno, ahí hay que tener en cuenta que el gran protagonista es el sistema nervioso autónomo y el sistema facial. Fijaos, aquí os explico un caso de una paciente que ella vino. Fijaros esta cicatriz, ¿no? Le habían hecho una mastectomía por un cáncer, le pusieron una prótesis inmediatamente, hizo una infección, hizo un seroma, una reacción a la prótesis que tuvieron que quitársela e hizo este tipo de cicatriz, ¿no? Aquí. Pero no solo lo que se ve, ya se ve que está como retraída la cicatriz, sino que todo el entorno, todo eso está duro, todo eso está como cartón piedra, o sea, está todo eso duro. Entonces, cuando viene la paciente, yo le inyecto en el ganglio estrellado, porque el ganglio estrellado regula la inervación simpática de toda esta zona, pero también lo que hago es palpar y ahí donde empieza la tensión, donde yo veo que el tejido empieza a estar tenso, le hago unos pinchazos subcutáneos con la procaína. Y a medida que vamos pinchando, el tejido se va soltando y la cicatriz va cambiando, sin pinchar yo la cicatriz. A cabo de quizás 2 o 3 sesiones, la paciente hace una respuesta cutánea, pero fijaros cómo ya ha cambiado mucho, cómo ya ha cambiado la cicatriz, ya no está tan retráctil. Entonces, en esa transformación del tejido, que está mejorando y cada vez la zona dura ya no es tan amplia, sino que está ya más concentrada y eso hace que también que la cicatriz se vaya relajando, que no esté tan retraída, en esa transformación, ¡pum!, hace una erupción cutánea. Por lo tanto, yo interpreto esa erupción cutánea como algo positivo, no como algo negativo. Yo digo, no, esto es debido a los pliegues, porque esa señora tiene más pliegues, en cambio no tiene esa dermatitis o esa micosis o lo que sea en otros lugares. Interpreto que esos tejidos están sacando algo a través de la piel. Por lo tanto, lo que hago es rodear también con procaína, o sea, pincho alrededor de la lesión y alrededor una vez más de la cicatriz. Y fijaros como la siguiente visita esto ya ha cambiado tanto, yo no le di ningún fármaco, ninguna pomada, y cómo también cambió la cicatriz y finalmente pues ya inyecto en la zona. Para que veáis que un tejido puede modificarse sin pinchar directamente en el tejido, sino simplemente pinchando en el entorno, siempre por la zona sana, por decirlo de una manera, pero rodeando la zona de lesión, y ahí podéis traducirlo vosotros pues, a zonas de lesión de boca, úlceras, infecciones, lesiones, leucoplasias, cualquier tipo de lesión la podéis rodear. Con esto vais a aumentar la perfusión sanguínea y vais a ayudar a relajar el tejido conectivo de la zona, con lo cual pues vais a facilitar la recuperación, la autocuración de estas lesiones. Bien, entonces, todo lo que hemos ido diciendo se interconecta entre ello, es decir, las emociones
provocan una contracción del miofibroblasto. Las irritaciones del sistema nervioso autónomo también provocan una contracción miofibroblasto. Todo esto va a repercutir en el resto de tejidos a través de la mecanotransducción. Cualquier modificación de la tensigridad, porque hemos cambiado algo, hemos puesto un implante, una ortodoncia y tal, y va a cambiar la forma y por lo tanto la tensigridad de la estructura va a repercutir en el sistema nervioso autónomo, va a repercutir en las fascias, va a provocar una contracción de los miofibroblastos. Todo eso y va a interconectar las diferentes piezas. La cuestión es que habrá siempre una respuesta facial, una tensión del tejido conectivo, y eso es lo que yo tengo que encontrar con mi mano. Yo con mi mano tengo que encontrar esa tensión facial, no solo porque sea importante esa tensión de la fascia, sino porque es el reflejo de todo esto que está pasando. Es el reflejo. Por lo tanto, yo desde allí, desde la zona de tensión facial, si le pongo un poco de procaína en baja cantidad y en baja concentración, se va a mover todo lo que está conectado con esa tensión facial, pero de un modo liberador, de un modo regulador, no porque yo estoy haciendo un efecto ahí bloqueador, ni mucho menos. Porque claro, pensad que el anestésico local, sobre todo la procaína, se metaboliza en pocos minutos. Por eso no se utiliza como anestésico, porque tiene un efecto anestésico pobre, pero además breve, y por lo tanto se dejó de utilizar. Pero a nosotros ya nos interesa que sea breve. Tiene que hacer el impulso en el nervio, en la fascia, y ya está, y desaparecer el anestésico local. Y todo lo demás es la cascada de reacciones que se dan fruto de esa simpaticolisis, de esa vasodilatación, de esa relajación de la fascia. Hay como una recolocación de todo lo que hay detrás. Bien, eso sería más o menos lo mismo. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos en la liberación facial es como buscar el punto de mayor tensión, en la boca, en el cráneo, el punto de mayor tensión, porque lo que nos está reflejando es todo el estrés de la estructura. Y en ese punto, que es el de mayor tensión, si nosotros lo localizamos con la palpación y lo pinchamos con un poquito de anestésico local, se relaja todo el entorno. Y el entorno va de boca, afuera de la boca, hasta los pies. Bien, ¿cuáles son puntos de tensión muy frecuentes? Pues en cráneo. En cráneo hay mucha tensión de causa emocional, de causa oral o de causa digestiva, cualquiera. Y nosotros lo que hacemos es pinchar entre piel y hueso, entre piel y calota. Pinchamos a nivel subcutáneo y con una aguja muy finita. O sea, que no hay ningún problema, no hay ningún vaso ahí, ningún gran vaso. Puedes hacer punciones en cuero cabelludo sin problema. Aquí no hay riesgo, ni mucho menos. Pero lo que nosotros hagamos en la piel del cráneo, ahí no pinchamos en piel, subcutáneo. Es decir, queremos bañar las diferentes capas de tejido conectivo que hay en el cráneo, incluido el periósteo. Y a pinchar ahí, lo que vamos a hacer nosotros se va a transmitir también, fijaros, por tractos fibrosos que lo que hacen es penetrar la calota y llegan a la meninge. Acordaros de lo que os he explicado al principio con aquel modelo de tensividad, que lo que pasa en el cerebro se transmite por meninges e influye en el crecimiento del cráneo. Pues también cuando nosotros pinchamos en cráneo va a tener una repercusión a nivel intracraneal. Yo me acuerdo de un muchacho que vino que tenía un tumor infiltrativo cerebral y estaba con un dolor insoportable que no respondía a morfina, ni a cortisona, ni otros tratamientos para el dolor que le daban. Y además le decían que tenía 2 semanas de supervivencia, le daban un pronóstico de 2 semanas. Entonces, pero él estaba con mucho sufrimiento. Entonces nosotros buscamos unos puntos de dolor, unos puntos de tensión en cráneo y en zona occipital y en cuello, y ese muchacho es que es impresionante. Se le quitó el dolor ahí mismo, se relajó el cráneo, se relajaron las fascias, se relajó él y se marchó a la consulta sin dolor, se murió 2 semanas después, pero la madre nos dijo que las 2 últimas semanas es que había estado sin dolor y simplemente pinchando un anestésico local en las zonas reflejas de lo que le estaba provocando dolor, que era ese tumor cerebral, ¿no?
pues para que veáis que con poquita cosa podemos actuar a nivel, desde la periferia, a nivel visceral, a nivel orgánico, y tanto si es cerebro como si es un diente. Esta zona es muy frecuente. Aquí hay habitualmente una gran acumulación de tensión en la zona temporal o temporoparietal. Entonces, buscar si hay tensión por ahí, con la mano, con un dedo, buscar. Y si hay mucha tensión, simplemente es hacer una punción subcutánea para bañar esto de aquí. Y es que habitualmente hay una relajación rápida. Cuando pincháis, cuando palpáis y buscáis tensión y pincháis el punto de tensión, después volvéis a palpar, ya ves cómo cambió, cómo esto ya se mueve más. Entonces, fijaros, si pasa algo a nivel de oclusión, si pasa algo a nivel de alguna encía, algún diente, alguna glándula, pasa algo, evidentemente el tejido periférico lo va a transmitir, tanto por una cuestión, por una transmisión mecánica como neural. Por lo tanto, yo desde aquí, si yo libero la tensión, que es reflejo de lo que está pasando aquí, y libero esta, pues igual, de la misma manera, ¡buah!, se va a liberar toda la tensión que hay a nivel intraoral. Probadlo, los que no lo habéis hecho, probadlo porque es muy sencillo y ya veis que será muy agradecido. Ahora os paso algún vídeo que lo veréis mejor. Bueno, pues a nivel también cervical, lo mismo. Hay muchas veces tensión a nivel de fascias cervicales que vienen de la boca, vienen de la cabeza, vienen de tórax, o bien vienen del resto del cuerpo y repercuten en boca. Incluso pueden cambiarte la oclusión. Esa tensión facial, de la zona cervical o de la zona de laringe y de hioides pueden repercutir, por ejemplo, en la función masticatoria o en la oclusión. Bien, entonces lo que hago es palpar y simplemente pinchar, pero pincho entre subcutáneo, es decir, entre piel y músculo. Entre piel y músculo. Es muy superficial y ahí bañas la fascia. Y a veces también pues vas a nivel muscular, como si fuera un trigger point. Vaya. Fijaros, fijaros cómo la fascia pectoral comunica con el brazo, comunica con boca, con cráneo, y yo a veces veo la boca y veo que algo no va bien, que hay una tensión en boca y que hay un bruxismo, sí, pero es que igual la causa de bruxismo evidentemente no, o un problema de ATM, de disfunción o de dolor en ATM, pero la causa puede estar fuera perfectamente. La ATM sufre por unas tensiones que le llegan de fuera de la boca muchas veces. Y fijaros en este caso, este señor, a mí le hice la foto porque me llamó la atención el dibujo que hacía su piel, porque me recordaba a esto, me recordaba a este dibujo. Entonces dije, ¡wala! Mira qué ilustrativo. Y hice la foto para mostrar a la gente cómo se veía la tensión de su fascia superficial. Lo curioso fue que después de pinchar en el punto de mayor tensión que encontré aquí, fijaros que ha hecho una hiperemia. La procaína es vasodilatadora, por lo tanto hace una hiperemia. Y al pinchar ese puntito aquí, hace una hiperemia, pero automáticamente la fascia hace bluff, se relaja. Fijaros, el señor no se mueve de postura, él no se mueve de posición. Y fijaros cómo después de pinchar un punto, con la procaína, se relaja toda la fascia superficial. Y no solo la fascia superficial, sino evidentemente todo lo que está conectado a la fascia superficial, que es... Le digo al señor que cambie de lado la postura de la cabeza, que mire hacia el otro lado. Veo también ese dibujito de la fascia superficial. Puncho también un punto aquí que encuentro de mucha tensión y fijaros como entre uno y otro, ¡paf!, el cambio que hace instantáneo. Bien. Puntos de tensión frecuente también, pues la zona cervical, la zona occipital, muy frecuentemente, porque lo que hacen es transmitir toda la tensión de toda la columna, ¡pam!, se inserta en la base del cráneo y aquí tenemos habitualmente mucha tensión. También porque hay a veces mucha tensión que proviene del área del trigémino, por cuestiones de tratamientos odontológicos, de infecciones, de malas oclusiones o lo que sea. Pero la zona suboccipital es una zona que acumula mucha tensión. Fijaros, lo que esté pasando a nivel lumbar también va a afectar aquí la zona de la base del cráneo. Y las fascias cruzan de un lado a otro. No hay derecha e izquierda. A veces yo puedo tener un dolor en la ATM derecha, pero puede venir de un problema o una irritación que hay en el lado izquierdo y simplemente se acaba concentrando en el lado derecho. Es decir, el problema en la ATM derecha no tiene por qué estar en el lado derecho, ni mucho menos. Y lo que pasa a nivel lumbar, pues acaba repercutiendo a nivel occipital y al revés. Y lo que pasa adelante acaba repercutiendo atrás.
y lo que pasa atrás acaba repercutiendo delante. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la tensión con la palpación, con el dedo, y ahí donde encontramos mucha tensión, pues pinchamos. Aquí, habitualmente a ese nivel yo sí que voy a músculo, ¿eh? Primero pincho subcutáneo y después voy a músculo, a musculatura suboccipital. Trapecios también. Con la mano busco el punto de tensión y pincho en el trapecio. En la fascia primero, es decir, subcutáneo, y después en el músculo. Fijaros que en la base del cráneo tenemos un gran paquete muscular, sobre todo si vamos a nivel lateral, vamos a nivel lateral y bueno, o sea, podemos entrar hasta 4 centímetros, entonces, pero no es necesario, habitualmente entrando un par de centímetros, 2 o 3, entramos y dejamos la procaína en todo el trayecto y esa musculatura se relaja y el cráneo, la boca y las lumbares lo notan. Y nosotros pues buscamos tensiones en diferentes partes del cuerpo para que se relaje toda la estructura facial. Bien, quizás esto no me interesa tanto, pero bueno, la zona subdiafragmática también es muy frecuente y muchas veces hay gente que acumula tensión aquí entre las cejas. A veces hay gente que cuando acumulan aquí tensión, tú les pinchas aquí y se relajan, pero no se relaja solo eso, sino se relaja a veces toda la persona, porque te has tocado un punto donde concentra tensión. Fijaros, este artículo a mí me gusta mucho y es que en todo el sistema facial no tenemos que olvidar la boca, evidentemente, seamos médicos o odontólogas. Ese estudio lo realizaron en sujetos a quienes les pusieron un tratamiento con clear aligners, ¿no? Con ortodoncia de esa invisible, y lo que hicieron fue medir la curvatura de la columna vertebral y también del plano escapular y del plano pélvico, y después de 6 meses del tratamiento con los clear aligners vieron que se modificaron los ángulos de las curvaturas de la columna y también la inclinación del plano escapular y pélvico, ¿no? Pero de entrada es que es obvio, es decir, yo aplico una fuerza en la boca y eso se transmite. Porque realmente yo lo que hago no es aplicar una fuerza en la boca, sino que aplico una fuerza en el cuerpo desde la boca. Por lo tanto, va a cambiar la boca, van a cambiar los dientes, va a repercutir en los ligamentos, va a repercutir en las encías, va a repercutir en la articulación, va a repercutir en toda la columna y va a repercutir también incluso en cómo el paciente pisa, cómo el paciente apoya sus pies. Pero lo bueno también es que está pues bien documentado todo esto. También la zona amigdalar es muy importante. En pacientes que han tenido amigdalectomía, por ejemplo, cuando nosotros extraemos las amígdalas, cambia ya toda la tensibilidad de la boca y del cráneo, cambia la tensibilidad tanto por la cicatriz como a veces también por la gente que tiene esa faringitis crónica. Yo os animo mucho a hacer algo que podéis hacer fácilmente, que es pinchar los polos amigdalares. Es una punción submucosa. O bien pinchad la cicatriz, o bien pinchad a nivel submucoso, en la zona de los pilares anteriores. En pacientes que tienen faringitis crónica, en gentes que han tenido amigdalectomía o muchas anginas en la infancia, porque esto a veces puede ayudar a las funciones. Por ejemplo, si veis una persona que tiene una boca ardiente, que tiene boca seca o que tiene, yo qué sé, cualquier tipo de disfunción o afonías, ¿no? Disfonías, pues si tiene unos antecedentes de amigdalitis en la infancia o de amigdalectomía o de faringitis crónica, pinchad submucoso, no cuesta nada y podéis ayudar no solo a que esté mejor de eso, sino a las repercusiones que esto puede tener en el resto de la boca. Entonces, bueno, hay más estudios que han visto que cuando hay una irritación en un nervio de la boca repercute en la musculatura del cuello, por ejemplo, ¿no? Es decir, se han reconocido respuestas de los músculos cervicales que en teoría, bueno, que están inervados por nervios espinales, por los nervios de C2 y C3, por ejemplo, pero se han visto como hay una contracción de la musculatura cervical posterior y también de la cabeza después de estimular, por ejemplo, el infrauretario o un nervio alveolar, que teóricamente está inervado por las fibras terminales del trigémino y nervio que no está inervando la musculatura de cabeza o de cervical. Pero esto es nuestro error, verlo como algo lineal. Lo que estos estudios nos recuerdan es que de entrada, aparte de la mecanotransducción y lo que hemos hecho, de entrada, pues los nervios comparten fibras.
comparten fibras. Por eso cuando yo estimulo el nervio infraorbitario, o también si lo hiciera con el mentoniano, o cuando estimulo el nervio alveolar, lo que veo en modelos humanos y animales, lo han visto, lo han comprobado en modelos humanos y animales, es que se contractura la musculatura cervical o craneal. Por lo tanto, es evidente que hay una estrecha relación. También en atletas lo han visto, ¿no? Que cuando hay o cuando modificamos o hay una alteración a nivel de la oclusión dental, pues esto puede repercutir en mayores lesiones en todo el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, y cómo afecta también a la manera de correr o de pisar. Y cuidado con los retenedores también. Si los retenedores a veces están ahí silenciosos y parece que ya nos olvidamos de ellos y están durante años generando una tensión desde la boca, una tensión que puede repercutir en todo el cuerpo desde la boca. Yo los tengo muy en cuenta los retenedores y muchas veces, si ya no son necesarios, sacarlos. Y si los ponemos, por favor, liberar las fascias del paciente, porque si no, un paciente con retenedor puede generar, vamos, vértigos, dolores cervicales, dolores lumbares, migrañas. O sea, es impresionante todo lo que puede provocar. Pero si liberas el sistema facial, ya no. Entonces, si a alguien le liberas todo el sistema facial, que lo podéis hacer simplemente desde la boca, sobre todo desde la boca, en pacientes que han llevado ortodoncia o que están llevando ortodoncia o tienen retenedores, solo desde la boca podéis hacer una gran liberación que el paciente lo va a notar por todo el cuerpo. Y después ya veréis si hay que sacar el retenedor o no. Aparte de lo que vosotros valoréis como odontólogas, ¿no? Si después de pinchar la persona nota una gran relajación, yo qué sé, de cervicales o de lumbares o de lo que sea, pero a cabo de unas semanas o unos meses vuelve a estar tenso, volvemos a liberar, vuelve a tensarse, pues es que igual nos está diciendo que este retenedor le está perjudicando más allá de la boca. A veces esa reincidencia de la tensión facial es porque el retenedor quizás está generando mucha tensión. Fijaros en este muchacho. A ver. Ese muchacho viene a la consulta con un dolor en los tobillos y en los pies de hace unos meses, y cuando anda, fijaros qué dolor tiene y cómo se mueve, cómo anda, ¿verdad? Y ese dolor de los pies, cómo le repercute, y no le encuentran en el que le dicen que debe ser por el crecimiento, y ahí está, ¿no? Entonces le digo, abre la boca, y me encuentro eso, me encuentro ese expansor del paladar, y precisamente fue colocarle este expansor y empezó con los dolores. Le pincho unos puntos de tensión en la zona occipital y en la boca, y fijaros como el niño ya se levanta sin, a ver, y el niño ya se levanta sin ese dolor. Mirad cómo camina desde hace un par de meses, que va al colegio así y sale de clase así. O sea, pobre chaval. Y los fisios y los traumas no le encuentran de dónde le viene eso, ¿no? Pero nadie le mira la boca. Y el odontólogo no relaciona eso. El niño viene así a tu consulta y no lo relacionas con lo que le has puesto tú en la boca. O sea, ¿qué es esto? Esa separación de la boca con el resto del cuerpo. Y fue simplemente pinchar. El niño, cuando él está en la camilla, yo no le quito el aparato, simplemente le hago una liberación facial con unos puntos en temporal, en boca y en occipital. Y se levanta y fijaros, ya no tiene dolor en los pies. Entonces ya le digo, bueno, se lo mando a Josep Pérez y a Irina, y bueno, y lo estuvieron trabajando, primero Josep, después Irina, sacaron ese expansor y hicieron un tratamiento después con otro método que no fuera ese, evidentemente, ¿no? Pero este niño, pues ya se le quitaron los dolores de los pies y los tobillos, ¿no? Claro, si no nos damos cuenta de que eso le viene de la boca y hacemos una liberación facial, pues este niño a saber cómo estaría ahora, ¿no? Con ese dolor mantenido. Y fijaros, cuando pinchamos en unos puntos de fondo de saco, simplemente hacemos eso, simplemente entra la puntita del bisel de la aguja y dejamos la procaína en el fondo de saco, en el punto de tensión. Y hacemos pues 2 o 3 o 4 pinchazos en los puntos de tensión y ya está, es tan sencillo como eso. Esto también puede estar generando una gran presión. Es un cordal aquí, puede ser una causa de una tensión facial en toda la boca, o una mala oclusión, un cordal que está impactado,
una irritación en un nervio por un granuloma, por una apicitis, por lo que sea. También, ¿verdad? Pues una vestibulización, un CAT, igual aquí hay un CAT y está generando una gran tensión facial en boca y en cráneo. Entonces lo único que hacemos es pinchar. Siempre con la aguja, si puede ser con la aguja a 45 grados, evidentemente para evitar tocar la arteria maxilar. Pero aquí ya os digo, sobre todo es a nivel submucoso y a veces entro un poquito más para hacer una liberación de los pterigoideos también. Pero con la aguja a 45 grados no hay problema. Y con eso también haces diagnóstico. Si hay una mejoría inmediata, haces diagnóstico y evidentemente después aquí habría que sacar ese cordal, porque si no es probable que vuelva a haber esa tensión miofascial. Una mala oclusión también puede provocar toda una sobrecarga. Entonces, si tú arreglas el precontacto que hay, por ejemplo, hay un precontacto posterior, lo arreglas, ¿no? Mejoras la oclusión, pero a veces no hay una mejoría de la sintomatología craneal, cervical o lumbar, ¿no? Porque después tienes que hacer la liberación facial. Fijaros, por ejemplo, este caso es una muchacha que viene con dolor de rodillas desde los 13 años y ella hacía patinaje artístico desde los 6 años de edad y lleva 2 años con dolor y bueno, tiene que dejar el patinaje. Le dicen, no, es que tú no puedes hacer patinaje porque tus rodillas no lo aguantan, ¿no? Y entonces tiene que dejar el patinaje y viene a verme, que hace tiempo que está con dolor, hace tiempo que ya no patina, y yo le pregunto, oye, ¿cuándo empezaron los dolores de rodilla? A los 13 años. Y bueno, ¿y te han operado de algo? No, no sé qué, pam, pam, te han puesto ortodoncia. Ah, bueno, sí, brackets me pusieron. ¿Y a qué edad? A los 13 años. Pues ya está, ya lo tenemos, ¿no? De entrada lo que tenemos es una sospecha, no es una seguridad. Pero es que a esta niña le pinché los puntos de tensión en boca y le desapareció el dolor de las rodillas. Y volví a patinar. Volvió a patinar y ya está, le desapareció el dolor de las rodillas. Entonces, fijaros que vosotros como odontólogos tenéis que tratar a la persona, no la boca, a la persona. Y tenéis que preguntar más cosas más allá de la boca y podéis tratar toda la persona desde la boca también, sobre todo cuando la causa está en boca. Bien. Bueno, entonces todo lo que hemos dicho es a veces y depende. Es decir, no hay un protocolo. Cada persona es diferente, tenemos que preguntar, individualizar y también palpar para individualizar al máximo. Bien. ¿Vamos bien? Os voy a pasar ahora un vídeo para que veáis. Gracias, Gisela, por el feedback. Pues os voy a pasar un vídeo para que veáis pues, cómo hacemos liberación facial. Lo tengo. Perdón, estoy buscando aquí videofascias. Vale, a ver si lo puedo compartir. No, no me gusta eso así. Perdón, ¿eh? Voy a abrirlo con otro programa. Vale, ahora sí. Voy a quitar esto. Vale, aquí lo vais a ver. Fijaros como aquí estoy palpando. Miro a ver si se desplaza bien la piel. Aquí encuentro una tensión y fijaros que lo único que hago es inyectar a nivel subcutáneo entre piel. Mira cómo lo noto enseguida.
Ese buff lo noté. Y se libera a veces. Hay una gran liberación en cráneo, boca, cuerpo. Sigo buscando. A veces solo con un punto así se provoca una gran liberación, ¿eh? Unos puntos así en zona de ATM o temporal. Ahora estoy buscando en la zona de escalenos, esternocleido. Aquí hay una gran tensión y simplemente voy a hacer una punción subcutánea entre piel y músculo en la fascia esa que habéis visto antes. Y a veces ya con eso también incluso la escápula o el hombro se relaja, cabeza. A veces después de eso el paciente respira como más profundo. Aquí también, fijaros, estoy tocando la zona del temporal y del ATM y no se mueve. ¿Veis cómo no se mueve? Está como adherida. Está como adherida. Busco donde hay más tensión y simplemente hago un pinchazo subcutáneo entre piel y cráneo. Yo no toco el hueso, ¿eh? Pero si tocaras el hueso accidentalmente no pasa nada por tocar hueso del cráneo, igual que si tocas hueso de la mandíbula, ¿me entiendes? O del maxilar, no pasa nada. Y ya está. ¿Veis cómo ya se mueve más? Toda la zona temporal de ATM se mueve más. Encuentro ahí un punto con un poquito de tensión y hago ahí un pinchazo subcutáneo. Y miro, cada vez después de pinchar, miro a ver si se ha soltado. Igual veo que la zona occipital aún está tensa. Pincho aquí. A veces con esto ya os digo, una odontalgia, un dolor después de una extracción o lo que sea, buscando los puntos reflejos en cráneo, ayudamos muchísimo. Después de una extracción, sobre todo si ha sido una extracción larga y complicada, que la persona ha estado mucho rato con la boca abierta y con tensión, pinchas cuando terminas 3, 4, 5 puntitos en la zona temporal y occipital y la persona ya se va mucho más relajada a casa. Va a necesitar menos analgésicos y antiinflamatorios seguro. Vamos, es que esto en el Instituto de Terapia Manual lo hacemos mucho y es que notas el cambio, ¿eh? Cuando pinchas estos puntitos de tensión miofascial, notas el cambio. Bueno, el paciente te lo dice, ¿eh? Ya se va ya de otra manera. A veces son pacientes que pasan unos días con mucha tensión y dolor craneal y cervical. ¿Habéis visto qué ha pasado? ¿Habéis visto cómo ha suspirado el paciente? Fijaros, es pinchar y mirad lo que pasa. Mirad su respiración. He notado un alivio que le ha provocado un suspiro profundo, una respiración profunda. Y ahora de este lado también, ahí la piel está como pegada, adherida. Ya veis, no es nada complicado, no necesitamos ningún aparato costoso. Aquí hay una adherencia, una tensión, pincho ahí. Vamos buscando puntos de tensión. El paciente nota una gran liberación y a veces la nota hasta las piernas, ¿eh? Fijaros cómo se mueve esto ahora. Por lo tanto, lo que hemos visto, si esto se mueve, la boca ha cambiado también. Ha cambiado la boca, ha cambiado la oclusión. La salivación, la función, la respiración. Hay gente a veces que pinchas esto y dicen, uff, respiro mejor ahora. Siempre tenía la nariz tapada y se me ha despejado, ¿no? Es que está todo conectado. Ya veis que no tiene dificultad, no tiene mucha dificultad. Lo que hay que hacer es palpar y pinchar los puntos que tocáis de mucha tensión.
Ahora palpo la zona del cuello. Es algo subcutáneo. Es subcutáneo, no hay riesgo ahí de encontrar nada más allá de piel. Es dermis, es subcutáneo. Bueno, y es fase superficial, es entre epidermis y músculo. Y a veces, si palpas un músculo muy tenso, pues haces una punción intramuscular, pero estás tocando músculo solo. Bueno, pues yo suelo acompañarlo también de una liberación de trapecios, que es muy agradecida. Más que nada para que lo veáis. Si el trapecio está muy tenso, pues también busco un punto de más tensión y voy a pinchar ahí habitualmente a músculo también. A músculo directamente, muchas veces. Como un trigger point. ¿Ves que ahí que se ha soltado? Aquí igual voy como si estuviera buscando trigger point. Un lado, otro lado. Y ahí lo que se relaxa son los trapecios, que se relaja el cuerpo entero. Y rápido, es rapidísimo. Tienes el efecto de la aguja, que ya hace un efecto, pero evidentemente la procaína hace más, pues porque tiene ese efecto simpaticolítico y vasodilatador y se relaja la fascia también. A veces también voy a la zona del atlas, que a menudo hay mucha tensión ahí. Si hay mucha tensión, pues lo mismo. Es un pinchacito bastante superficial, pero muy liberador. Simplemente estoy haciendo una punción subcutánea, muscular, pero superficial, y en cambio a veces hay una gran relajación. Más que nada para que lo veáis, son puntos reflejos de cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo de boca. Aquel niño que habéis visto antes que andaba con tanto dolor, pues le pinché simplemente 2 puntitos a nivel occipital y 2 puntitos temporales y ya está. Y aquí el fondo de saco. Estoy buscando puntos de tensión, fijaros, solo es eso, es sencillito. Estoy palpando el fondo de saco, los puntos de mayor tensión. Pincho, es un mucoso. Y muchas veces es simplemente después de pinchar ya notas como la mucosa se relaja. Hay tensión en un punto, pinchas y ¡bluf! Y después ya puedes jugar con el labio y el fondo de saco, que hay tu dedo. Es como si se hubiera expandido el fondo de saco y el labio fuera más elástico, ¿no? Todo el tejido. Hay que hay, por ejemplo, retracción gingival, pues pinchar también, porque la retracción gingival también tiene que ver con una tensión en el tejido y por lo tanto tú si liberas y haces unas punciones submucosas con procaína, yo he visto retracciones gingivales mejorar. O sea, yo he visto reducirse retracciones gingivales. Es un tejido vivo. Es un tejido vivo, por lo tanto, regenera. Ahora, si no hay una mejoría de la tensión facial o de la lesión que esté provocando la retracción gingival, pues claro que no recupera. Pero si tú modificas la tensión que hay en la fascia, pues la encía puede cubrir más el diente de lo que estaba cubriendo. Esto yo lo he visto. Bien. Ya está la zona lumbar, pero ahí pincho la zona lumbar, abdomen y pierna. Bueno, creo que ya está. Bien. Bueno. ¿Cómo veis el tema este de la liberación facial? ¿Lo veis como, no sé si alguno de vosotros ya pincha algunos puntitos y ha visto pues la reacción que provoca? ¿O lo veis complicado, lo veis sencillo? Yo ya pincho desde tu curso avanzado, pero lo de todavía lo de testar o notar que me dijiste lo de la sábana, como si fuese una sábana tensa o no, hay que hacer mucho, porque es difícil. Lo cuenta muy fácil, pero no, hay que Pero tú tocas. Hay que ser muy sensible. Pero si tú tocas ya a los pacientes, los fondos de saco, por ejemplo, y si puedes tocar... No, el fondo de saco te doy la razón, pasas el dedo suave, pum, y se nota. Hablo de la piel. Sí, sí, sobre todo donde hay mucha tensión, sobre todo es la zona temporal y la zona occipital. Y la zona temporal,
es que si la podéis incorporar, ¿no? Que forma parte del aparato estomatognático, y veis ahí una gran tensión, es simplemente un pinchacito subcutáneo pero ahí es que lo tenéis que ver fácil, y si no, apretad un poquito y buscad no tanto por tensión, que coincide tensión y dolor, ¿eh? Y entonces la tensión que notáis vosotros con el dolor que nota el paciente. Y sin hacer mucha fuerza, porque si a alguien le hacéis mucha fuerza, le va a doler. Es cuestión de hacer poca fuerza y el paciente nota, ostras, como que tú le estás apretando mucho y tú no le apretas mucho. Lo que pasa es que como hay mucha tensión, un poco de presión más, él lo percibe con mucha presión, ¿no? Y si os acostumbráis a buscar algún puntito aquí, veréis el efecto que tiene tanto en boca como en todo el cuerpo. Y es una cuestión de ir, el hecho ya de que lo incorporéis en vuestra manera de trabajar, ya está. Y a partir de aquí es ir tocando y el feedback que tenéis con el paciente. Y ya está. Y el que me dijiste también de aquí, del temporal, aquí atrás. Occipital. Perdón, el occipital le das un pinchacín y se nota un montón. Sí. Qué guay que los lumbares. Me alegro mucho que lo estés haciendo, porque en la zona occipital buscáis justo en la base del cráneo, pasáis el dedo y hay un punto habitualmente que hay una cuerda súper dura, ¿eh? Sí. Entonces, esa cuerda súper dura, tú pinchas ahí un poquito procaína y a veces es que el paciente dice, se me ha relajado toda la boca. O igual que la boca, la columna o las piernas, ¿no? Dices, claro, es que es como tener toda una tensión acumulada en un punto y tú sueltas, deshaces ese nudo y todo el resto se relaja, ¿no? Sí, es fascinante lo que con poquito todo lo que se puede hacer. Jo, me alegro mucho. Y la última, perdón. Porque te escribí por mail y claro, yo compro la ampolleta de la que es la de 10 y la de 5, sí. Pero claro, al final ahí la coges directamente, no tienes que diluirla ni nada. Claro, cómprala al 1. No, eso yo cuando digo a 5%, a 0,5, claro, porque nosotros cuando pinchamos bastante, pero como odontólogos no es necesario, la compráis al 1%. Eso, y compráis, claro, compráis o de 10 o yo os aconsejo incluso que de 5, porque si la compráis de 5 mililitros y al 1%, claro, tú en un paciente no vas a gastar más de 5 mililitros, por lo tanto, abres la ampollita que te vale 60 céntimos o algo así o menos, sí. Y abres la ampollita, pinchas a ese paciente y ya está. Y no hace falta más. Eso. En otros países, claro, la procaína cambia según el país, ¿no? Entonces ahí podéis encontrar diferentes fórmulas, ¿no? Pero yo lo que os aconsejo es en vuestro país, pues la tenéis al 1%, no la diluyáis directamente al 1% y ya está. No hace falta diluirla para nada. ¿Cada cuánto tiempo citas la inyección? ¿Hasta cuándo supongo que irás controlando y cuántas veces inyectas? ¿Cuándo consideras que es suficiente? ¿Siempre a nivel subcutáneo, submucoso? Sí, bueno, yo lo que os aconsejo es que trabajéis sobre todo a nivel subcutáneo, submucoso o intramuscular, ¿no? Cuando estáis en zona temporal y occipital y tal. El cada cuándo depende de la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tú ya le estás haciendo un tratamiento, ¿no? Estás tratando su oclusión, estás haciendo un tratamiento ortodóntico, le estás poniendo ahora le hago esto, ahora le hago lo otro y tal, pues cada vez que tú lo veas, cada vez que lo visitas, pásale el dedo por los fondos del saco, no cuesta nada. Y pregúntale, no, estoy bien, no, es que tengo, sobre todo preguntar, no, es que últimamente tengo un dolor cervical, un dolor de cabeza, aprieto mucho por la noche, no sé qué, pues pregunta, esto te lleva menos de un minuto. Y si no, estoy bien últimamente tal, pues ya está, no hace falta nada, ¿no? Pero si la persona o bien te cuenta algo o tú palpas algo, pues cada vez que tú lo veas, aprovechas y le haces 4 pinchacitos, pero por lo general no es necesario hacerlo cada vez, ¿eh? Depende de lo que te explique cuando venga. Pero es una pasada cómo te va a ayudar al tratamiento que tú hagas, sea un tratamiento, bueno, es que el que sea, porque una fascia más relajada y una mayor perfusión y una disminución del sistema simpático es que te va a ayudar en lo que sea. Si no, es un bloqueo que tienes ahí, un palo en la rueda. Dime, Pablo. A mí sí lo que me ha costado cómo incorporarlo, porque al final cuando haces ortodoncia, aquí lo que dices, claro, el paciente viene a la ortodoncia, a ti a tu consulta, claro, ya sabes, el paciente ya sabe a lo que va. Pero cuando estás con ortodoncia y le dices, oye, que te voy a poner un pinchacito, y dices, oye, dice, ¿pinchazo de qué? Dices, ¿sabes? Entonces, Pablo, se tienes que explicar, pero bueno. Pablo, tú pregúntale, cuando pones ortodoncia dices, cuando yo te pongo la ortodoncia y cuando te cambio, no sé qué tal,
te viene como un dolor en la boca, estás unos días con dolor en la boca, dolor de cabeza, estás como más nervioso, nerviosa, te viene un dolor cervical. Uy, sí, paso unos días que cada vez que me cambias algo y tal, y yo paso unos días con dolor, con no sé qué. Mira, pues si quieres, yo te haré unos pinchaditos muy, muy pequeños que te van a ayudar mucho en esto. Entonces, si el paciente, no, yo agujas no, pero ven, a un paciente que vaya al dentista y se extrañe de que el dentista le pinche, es raro, ya se espera, ¿no? Entonces, si tú preguntas, oye, ¿cómo te va cuando yo te hago tratamiento y cada vez que hacemos un cambio en la ortodoncia? Y si dices, no, yo genial, no me entero de nada, pues ya no hagas nada, ¿no? Pero si se entera de algo y tiene, ya ves, como aquella muchacha, dolores en las rodillas, ¿no? Y tiene algo, tú dices, bueno, pues mira, vamos a ver si lo que yo te hago de ortodoncia, a ver si te está generando una tensión, que esto igual tiene relación con lo que notas, ¿no? Mira, aquí tienes, mira, te voy a hacer un pinchacito ahí que te va a ayudar a liberar eso, y si tú le pinchas y le va bien, es que te lo va a pedir el próximo día. Te lo va a pedir, oye, ¿me harás lo mismo? Que me fue muy bien, ¿me harás lo mismo? Y ya lo verás. Y después igual alguien te vendrá porque dice, no, ves allí que cuando te hacen ortodoncia te hacen unos pinchacitos, hostia tú, buf, qué diferencia, ¿eh? Se tolera mucho mejor y es que ya lo verás. Es cuestión de que tú lo veas claro, que tú lo tengas claro y se lo vas a transmitir así al paciente y el paciente si nota una mejoría te lo va a pedir. Bien, ¿dónde se puede? Bueno, la procaína se compra en farmacias, con receta y lo podéis comprar en farmacias. Y los odontólogos, bueno, y podéis pinchar, claro, lo que no hay son carpulens de procaína, ¿no? Pero podéis pinchar con jeringas de estas de 2 o 3 centímetros y con agujas de estas de mesoterapia incluso, o de 27G. En España se consiguen fácilmente agujas de 27G de 2,5, por ejemplo, ¿no? De 2 centímetros y medio, de 25 milímetros de largo, por ejemplo, y 27G, son ideales. Con una jeringa de 2 o 3 centímetros, es ideal eso. Así, si queréis pinchar un poco más en trigoideos y tal, pues con la aguja de 25 milímetros a 27G es perfecta. Y también para llegar, a veces si queréis llegar a los polos amigdalares, a los pilares anteriores y tal, pues va perfecto. O a la cicatriz de amigdalectomía. Si veis cicatrices de amigdalectomía, o gente con faringitis crónica, pincharlos a nivel submucoso, los pilares anteriores, submucoso, y a la cantidad de gente con faringitis crónica que a veces es que simplemente con eso, con medio centímetro de procaína a cada lado, submucoso, no pilar, hay mucha gente que deja o cambia o mejora su faringitis crónica, y lo tenéis ahí. También gente con vértigos, por ejemplo, gente con vértigos que tiene antecedentes de amigdalectomía o de faringitis, o tiene mucha faringitis, la faringitis muchas veces repercute en el oído. Entonces, como es una zona que está muy, muy frecuentemente irritada de tanta faringitis, ¿no? Pincháis un mucoso ahí y muchas veces es que los vértigos mejoran o se van. Bien, los odontólogos solo pinchamos en cabeza y cuello, podemos pasar a los ojos. Bueno, no, Sonia, en eso hay siempre mucha... no sé, ahí no está claro, ¿no? El área, hablándolo con el colegio de odontólogos te dice que os tenéis que limitar a la boca, ¿no? Pero es que es absurdo, porque la boca ¿dónde empieza, dónde acaba? Sí, la cavidad oral sí, pero el aparato estomatognático, ¿no? Es que el temporal tiene que ver. Entonces, yo creo que es fácilmente defendible si yo voy al temporal o voy al suelo de la boca, tanto por dentro como por fuera, o voy a la zona occipital porque me está influyendo en la boca, ¿no? Yo creo que la zona de boca y cuello y cráneo es fácilmente entendible que forma parte del área del odontólogo, ¿no? Pero lo que pasa es que depende del colegio médico, depende de las leyes, no sé qué, se explica de una manera o de otra. La cuestión es que tú, si alguna vez pasa algo, que tú puedas explicar y defender lo que haces y ya está, ¿no? Es que para hacer eso, para pinchar un anestésico local subcutáneo en esos puntitos, vamos, es que llevamos muchos miles de pacientes y no hay problema para eso, ni mucho más, ni mucho menos. Ahora, eso sí, sin vasoconstrictor, el anestésico local o procaína o lidocaína, pero simple, sin nada más, y sin vasoconstrictor. El vasoconstrictor, claro, te provoca una isquemia, te provoca un efecto que nosotros buscamos lo contrario, buscamos la hiperemia y la simpaticolisis y la vasodilatación. Dime, Pablo. Una duda que me la acabas de recordar. Cuando hablabas en el otro curso de cuando vas a hacer un implante o lo que sea,
se ponía antes y después, que lo hago, pero claro, haciéndolo digo, coño, hay que poner anestésico con vasoconstrictor para el... O pones el implante con la procaína también. No, no hay problema. Es decir, Vale. tú puedes pinchar, si lo haces antes, y a veces no lo haces inmediatamente antes, o puedes hacerlo, o si lo haces, no importa, no vas a pinchar igual ahí cuando haces la anestesia, sino que puedes pinchar el tejido de alrededor, ¿no? Y ya está. Y lo importante también es que lo hagas después. Igual, cuando termines de hacer la cirugía, hay gente que lo que hace es con la jeringa baña el lecho, para bajar el grado de irritación del nervio. Y eso también lo hacen cirujanos, yo qué sé, después de una cirugía abdominal o de próstata o ginecológica, la gente que hace terapia neural a veces bañan con procaína eso. Y cuando terminas, pues sobre todo lo importante es busca algún punto después de la cirugía que lo vas a encontrar que está tenso y doloroso y nada, pincha 2, 3, 4 puntos, no más. Y la persona dice, ¡buah! Que da igual que hayas puesto antes el vasoconstrictor para hacer el tratamiento. Sí, no, tú, no hay problema. Tú lo que es la técnica quirúrgica, haz lo que tengas que hacer. Muy bien. Bueno, pues nada, espero que todo eso os haya aportado poco a poco. ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Cuántas cosas? Por suerte queda todo eso grabado y os lo vais a volver a mirar y tal. Y bueno, siempre que tengáis dudas, pues vais preguntando. Pero lo importante es que de todo lo que decimos, que os quedéis con lo que más os llame la atención. No pretendáis que os entre todo y ya está. Es paso a paso, paso a paso. Que nadie se angustie por eso. Bueno, pues nada, pues un abrazo. Que mira, aquí ahora está bien porque aún queda un poco de luz. Me encanta ya cuando son estas horas, ya aún queda un poquito de luz. Y que no sé ahora cuándo es, creo que no sé si es dentro de 2 o 3 semanas el próximo módulo. Que vaya bien, cualquier cosa, pues comunicáis, cualquier duda, pues también podéis escribir a través del Camilo o personalmente. Y esto, pues hoy mismo ya lo voy a subir, ¿vale? Las clases de hoy. Ya he subido ya están subidas las de Emilio, la de Josep Pérez también la he subido ahora. Y hoy por la noche voy a subir estas 2. Bueno, pues nada, un abrazo y que estéis muy bien. Gracias. A vosotros. Chao.